Ustedes que vinieron a esta parroquia, la Ascensión del Señor, en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, hemos escuchado el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículo del 1 al 9, en donde se nos refleja dos realidades, unas tragedias que algunas personas, no nos dicen quién, fueron a contarle a Jesús que algunos soldados, por orden de Pilato, matan a algunos galileos, cometiendo un sacrilegio porque mezcla la sangre de los galileos con los animales del sacrificio. A renglón seguido nos dice que unas personas bañándose en esas piscinas de Siloé, lo cual lo hacían los judíos para poder ingresar a dar las ofrendas, les cae la torre de esa piscina de Siloé encima, y le preguntan a Jesús qué significaría esta realidad. Luego aparece la parábola de la higuera, que no da fruto, por lo tanto es necesario cortarla, mas el énfasis se encuentra en el tiempo que todavía tiene para que dé fruto. Un año más, vamos a renovarle la tierra, vamos a abonarla y a ver si nos da una cosecha. Comencemos entonces con la parte inicial. ¿Por qué las tragedias? ¿Por qué lo que sucede? ¿Por qué esta gente murió como murió? ¿Será que Dios los castigó? ¿Será que esta gente había cometido cosas malas y por eso se merecieron tal muerte? Y mire tan hermoso como desarrolla Jesús esta idea, que es impresionante. Realmente Jesús, una inteligencia bárbara. Mire lo que dice Jesús. Hay cosas, hay situaciones de la vida que son en el azar. Hay cosas que se dan, tragedias que se dan. Por ejemplo, nosotros hoy estamos acá en misa y de pronto tiembla la tierra y tembló tan fuerte y nos cayó esto encima y nos mató. ¿Quién iba a saber esa? No, pasó. ¿Se acuerdan ustedes hace, creo que fue 1 año o 2 años, habría que analizarlo, creo que fue en La Ceja, por la parte de Río Negro, que estaba una gente haciendo un rosario o un vía crucis en ese tiempo de Cuaresma, y les cayó un rayo y mató un montón de gente? Creo que estaban, ya me acuerdo bien, estaban haciendo los 1000 Jesuses y les cayó un rayo y mató un montón de gente. ¿Esa tragedia qué es? No, cayó un rayo y estaban en el lugar equivocado, dice Jesús. El azar, las cosas se dan por azar. Pero también dice que hay muchas tragedias que se generan por el pecado. Por eso dice: arrepentíos mientras tengan tiempo. Ahí se une las dos realidades de esas tragedias tan horribles que le están contando a Jesús y lo de la higuera. Mientras tengamos tiempo, arrepintámonos, porque hay muchas tragedias que pueden ser evitadas si las personas se convierten. Hay tragedias que se dan por el azar, pero la mayoría de las tragedias se dan es por el pecado de los hombres. Mire, entonces ya uno analiza. ¿Por qué la gente tiene que venir a construir sus casas en unos ranchos por allá arribota, en una fila de esas, desestabilizando los terrenos, y con un aguacero se les cae encima? ¿Por qué? Porque la gente, otras personas que se creen dueños y señores, los echaron de sus tierras. ¿Ven? Esa tragedia sucede por el pecado. Mire lo que pasó, creo que fue el año pasado, creo que fue el año pasado, acá en París, no es en Francia, sino aquí en Bello, pues, que un aguacero y cayó, se vino un morro y ahí quedó un montón de gente damnificada. ¿Eso lo quería Dios? No, eso es fruto del pecado, de la corrupción, de que algunos se quedan con mucho y que la mayoría se queda sin nada. Eso es lo que está diciendo Jesús. Las tragedias que hoy vivimos no son fruto de que Dios quiera, sino del pecado de los seres humanos. La desigualdad social que vivimos, la situación de hambre, la inseguridad que tenemos, la situación de la crisis de salud, el problema de educación, la inestabilidad en la cual vivimos, es fruto del pecado, del alejamiento que tenemos de Dios, y esas son las peores tragedias. Mire Jesús tan interesante lo que dice. Hay tragedias que se dan por el azar,
pero la gran mayoría de las tragedias no suceden por el azar, sino por la corrupción. ¿Por qué hay gente que tiene que construir su casita en la ribera de un río? ¿Por qué? Sabiendo que uno ve tantos terrenos baldíos ahí que solo le pertenecen a una persona. ¿Y por qué tienen que ir a construir? Y se levanta ese río y se lleva a Raimundo y todo el mundo. La corrupción, el pecado. Mire lo que tenemos ahora, esas protestas que se tienen, esas situaciones que se viven. Todo eso lo que estamos viviendo es una situación de alejamiento de Dios y una pérdida del temor de Dios, porque no nos convertimos a Dios y estamos actuando a partir de nuestros instintos, y eso es lo que nos está llevando a que sucedan en nuestras realidades grandes tragedias. Continuemos pues nuestra celebración eucarística. La situación está muy clara. Dios no quiere que pasen situaciones como las que suceden, pero suceden es porque ustedes y yo permitimos en cierta forma que se presenten realidades humanas de injusticia social, y a veces hasta somos nosotros mismos los que propiciamos esas injusticias sociales. Porque eso es una subcultura que se tiene, que genera una desigualdad enorme en una sociedad como la nuestra. Por ejemplo, Medellín, que fue escogida, gracias a Dios, y es verdad, porque esa ciudad es pujante y los antioqueños somos pujantes. Muy bueno que nos dieron ese reconocimiento de que Medellín es una ciudad de empuje, pero nadie puede desconocer que la desigualdad social que tenemos es inmensa. ¿Por qué? Porque aunque sí tenemos una gran inteligencia y somos personas de progreso, no podemos olvidar que también somos personas que hemos olvidado nuestras raíces religiosas. No podemos olvidar que muchos antioqueños se han alejado de su fe, que muchos antioqueños han abandonado el espíritu del cual nos caracteriza, como es nuestra identidad religiosa católica, y por eso tenemos una sociedad muy pujante, pero matándonos como perros y gatos. Caín y Abel. El Señor esté con vosotros.